Buenos días, tardes o noches, depende de qué horas nos vea. Somos Faith Orthodox Baptist Church compartiendo con usted la palabra de Dios. Para mí un gozo, una alegría poder comunicar con usted y compartir qué dice la Biblia. Somos bautistas, está sentada nuestra fe en Cristo Jesús, en el Padre, en el Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es donde asentamos nosotros nuestra fe y sabemos que la Biblia es la base fundamental de la vida espiritual, lo que Dios quisiera que el ser humano hiciera. Pero eso depende de cada quien. Son enseñanzas bíblicas, no se trata de religiones, no se trata de nada más que dice la Biblia. No qué digo yo o qué dice alguien más. ¿Qué dice la Biblia acerca de? Y esta tarde vamos a tener la lectura en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 20 y 21. Nomás son dos versículos del miércoles, ¿qué? 1 de noviembre. 1 de noviembre, son las 7:09, 7:10, por ahí, algo así, de la tarde, noche, ¿verdad? Vamos a ver cómo nos presenta la versión Reina Valera como cada enseñanza, cada participación con la Biblia. Vamos a ver cómo nos la presenta la Reina Valera, versión antigua, y luego pasamos a ver cómo nos la presenta la Biblia, las Américas Biblia de Estudio. Como siempre, le voy a pedir a ver si que me lean Reina Valera y continuamos después con la oración y luego, como lo presenta la Biblia de América, y ahí pasamos a la enseñanza. Adelante, Betty, por favor. Juan 14, 20 y 21 dice la palabra de Dios. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. Ahora, por favor. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias por el cuidado de este día, Señor, y por traernos con bien, Señor. En esta tarde, Señor, venimos ante ti, Señor, primeramente a ponerte esta predicación en tus manos, Señor. Tú eres el que guía y unge al que está predicando y úsalo, Señor. E igualmente a cada pastor, misionero, evangelista, maestro que anda predicando tu palabra, Señor, alrededor del mundo. Tú síguelos usando, Señor, y pues, Padre, síguelos ungiendo y guiando, Señor, y protegiendo. Padre, igualmente te pedimos por cada oyente, Señor. Tú prepara los corazones de cada uno de nosotros, Señor, que podamos entender tu palabra, Señor. Igualmente a poner tu palabra en práctica en nuestras vidas diarias, Señor. Prepara los corazones de cada uno de nosotros, Señor, y pues, Padre, el entendimiento y el, el oído, Señor. En esta tarde también venimos ante ti, Señor, a ponerte las peticiones de cada persona en tus manos, Señor. Sean angustias, dolores, deseos, necesidades, tribulaciones, enfermedades, pérdidas. Todo te lo ponemos en tus manos, Señor, que tú eres el que suple, el que guía, el que consuela, el que cura, el que abre las puertas, Señor, el que da fortaleza, Señor. Igualmente el que todo sea bajo la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. Nuevamente gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Te seguimos pidiendo por cada líder, Señor, cada líder de familia, cada líder de congreso, del gobierno, Señor, y cada líder de espiritual, Señor. Todos ellos se los ponemos en tus manos, Señor, que tú sigas protegiendo y guiándolos, Señor. Padre, te ponemos todo en tus manos, Señor. Tú sabes las situaciones que andan pasando alrededor del mundo, Señor. Y pues, Padre, todo te lo ponemos en tus manos, Señor, y que sea todo bajo la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. Padre, nuevamente gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues te ponemos nuevamente esta predicación en tus manos, Señor. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, perdona nuestros pecados. Amén. Amén. Y vamos a ver cómo lo presenta la Biblia de las Américas. Es el título que tiene la Biblia de las Américas. Estos dos versículos son tomados de la porción de las promesas del Espíritu Santo. En la Biblia, en Reina Valera, ¿cómo lo presenta? Título. Guardad mis mandamientos. Guardar mis mandamientos. Tiene algo que ver con todo eso. Bien, dice el versículo 21, 14, 20, 21. Eh, capítulo 14, versículo 20, 21 dice el 20. En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El 21.
El que tiene mis mandamientos los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Vemos que no hay mucha diferencia de la lectura, pero vamos, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de esto? ¿Cómo es que entendemos nosotros que Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, el Hijo de Dios, está en el Padre y el Padre en él? Entendemos que es una unión porque es un solo Dios verdadero, tres personas distintas en un solo Dios verdadero, ¿verdad? No hay más que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero son parte de Dios. ¿Cómo sabemos? Bueno, porque la palabra nos enseña y lo que vamos a ver este tema esta tarde. Cómo estamos unidos, cómo Dios proveó esa unión con Él, porque no nomás es con Cristo o con el Espíritu Santo, es con el Padre. Por eso el Señor dice ahí en el versículo 20, nos deja casi muy claro, en aquel día, ¿cuál día? En el día de la resurrección a los discípulos, dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí. Ahí está la clave, y yo en vosotros. Fíjese, mi Padre en mí, yo en ustedes y ustedes en mí. Y estamos donde, unidos con quién, con el Padre. ¿Quién proveó todo eso? Cristo. ¿Cuándo? Cuando vino y fue a la cruz y resucitó. Y antes de resucitar, cuando una persona viene a quitar unas costumbres que son malas, de un modo de vivir desordenado o desobediente acerca de las reglas divinas de Dios, o mandamientos, o como lo quieran entender, entonces, pues obviamente que Dios dice, mira, estoy de acuerdo que el enemigo vino y los venció como raza humana por medio de Adán, y que todos pecaron y están destituidos de la gloria mía, de Dios, mi Padre. Pero yo les voy a enviar a mi hijo para desarrollar una unión y una comunicación mutua, pero hay un requisito, que tienes que entender que Cristo Jesús vino a este mundo a morir en la cruz con un propósito. Muchos podemos decir, es que yo creo, sí, ya lo hemos hablado mucho, no basta creer, hay que creerle a Dios para creerle al Hijo, y no nomás creer en Dios y creer en el Hijo, hay que creerles a ambos, que Dios envió al Hijo para que el Hijo fuera el Salvador de la raza humana. Muchas veces no entendemos en qué manera. Ya estamos unidos con Dios por fe, sí, pero ¿cuándo seremos perfectos? Cuando estemos presentes delante de Dios, cuando estemos presentes delante del Señor. Entonces vamos a ser perfectos, sin pecado alguno. ¿Por qué? Porque todo el pecado que tenía cada persona que ha aceptado a Cristo como su único Salvador, esa cuenta queda saldada. No basta creer, hay que entender por qué vino Cristo y cuál es el sistema que Dios emplea para cada ser humano tenga la comunión y la comunicación con el Padre. O sea, Cristo es el intermediario. Cristo y el Espíritu Santo están aquí con la obra de convencer al ser humano de que tiene una alma y que esa alma está en peligro. Y la bendición no nomás es en lo espiritual, sino también en lo terrenal. Pero ¿qué debemos entender? ¿A qué vino Cristo a este mundo? Es que Dios es bueno, sí, Dios es bueno, pero también es justo. También tiene ira, también se enoja. ¿Por qué lo digo? Porque debemos entender que no basta decir, yo creo, ¿lo entendemos? ¿Por qué envió Dios a su Hijo al mundo? Para tener una comunión. Por eso dice en el versículo 21, ¿verdad? Si lo leímos, ya lo leímos. Y si me lo vuelves a leer, por favor. Juan 14:20. Sí. Dice la palabra de Dios, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Y yo en vosotros. Si tenemos a Cristo, ¿cuál es la diferencia? Gracias. De que hemos entendido de que Cristo muere en nosotros, en cada uno. Que no nomás es decir, yo creo. Tenemos que ver que haya un cambio y que entendamos perfectamente, que tengamos el conocimiento cuál es el sistema que Dios ha empleado para ese plan de redención del ser humano, que es Cristo Jesús, quien el camino, la verdad y la vida.
Y lo dice ahí en Juan 14:6. Yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y nadie viene al Padre, sino por mí. Chéquelo en su Biblia si la tiene, o si no, ahí en Google, póngale ahí Biblia y verá que le sale el versículo y se lo dice. Porque no basta decir, es que yo soy bueno. No, no es por obras para que nadie se glorie, dice Efesios 2:8 y 9. Son referencias bíblicas que tenemos que entender, que el plan de Dios es que nuestro Señor Jesucristo tenga, haya venido, vaya, a dar que salvación, a proveer esa salvación por medio de un sacrificio humano, porque no fue un sacrificio de cualquier cosa, humano, de un ser obediente, puro y limpio, sin pecado. Y vemos que le creían antes, no, nadie creyó, la mayoría de la gente judía en ese tiempo nadie creía en Jesús, inclusive los religiosos en ese tiempo. Si nosotros checamos qué dice Juan 10:37-38, lo que Jesús les dice precisamente a los judíos, a los que son los que no creen, nunca han creído en Jesucristo. ¿Qué dice? Juan 10:37 y 38 dice la palabra de Dios: Si no hago obras de mi Padre, no me creéis, mas si las hago, aunque a mí no me creáis, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Amén, gracias. Vemos entonces que le dice, crean cuando menos lo que están viendo. Están viendo, están certificando que hay obras milagrosas que se están haciendo delante de ustedes, pero no. ¿Cuál era el problema? Que quitaba los que se estaba haciendo con la gente, que había religiosidad, mas no había una enseñanza bíblica verdadera. Tienes que hacer y tienes que cumplir y ponían más mandamientos sobre los mandamientos fuera de lo que decía Dios, para un beneficio propio, ¿de qué? Monetario o de riquezas. Por eso no les convenía, como en estos tiempos tampoco les conviene que venga alguien a hablar de la verdad. Comienzan a tratar de difamar a aquella persona, de poner dudas. Es que no, es que porque estás afectando lo que a otras personas para ellos era ganancia. Comienzas a hablar la verdad y no. Por eso dice el Señor, bueno, si no crees en mí también, pero cuando menos por las obras que mi Padre hace por medio de mí, cree que Él me envió. Ahí en Juan 14, 10 y 11. Dice la palabra de Dios: ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Creedme por las mismas obras que ustedes haciendo, que no son las que yo hago, dice el Señor. El Señor, quién es Jesucristo? Dios mismo. Dice, yo salí del Padre. ¿Cómo salió del Padre? Mi Padre y yo una cosa son. Y decía, no, que vamos a ver qué más sigue diciendo. Ahí en Juan 16:28, ¿qué dice? Ya cuando el Señor iba a ser entregado para ser crucificado, ¿qué dice el Señor? Dice la palabra de Dios: Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Salí del Padre. ¿De dónde salió? Del Padre. ¿En qué forma? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Quién es esa luz? Y por él todas las cosas son hechas. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que si tenemos una unión, no es por méritos nuestros propios, es una unión que el Padre mismo planeó en un plan perfecto para que todo el ser humano alcanzara la salvación de su alma. Pero eso depende de cada persona. Es que no me gusta cómo predica. No predico porque le guste cómo predico. No predico para que me vea o a mí o algo, no. Predico para que tenga la información que dice la Biblia acerca de. No estamos pidiendo nada de cambio. Si no le gusta mi forma de predicar o de hablar o como soy o lo que sea,
No me mire a mí, ponga la vista arriba en el Señor. Oiga, es palabra del Señor, no es mía. Por eso es necesario que entendamos que el Señor ya vino y nos dejó todos los requisitos, todo el plan de su Padre, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque un día vendrá y ¿qué va a pasar? Vamos a ir a juicio todos, ¿verdad? Al tribunal de Cristo o al juicio del tribunal, dependiendo. ¿Qué dice Juan 13:3? Dice la palabra de Dios, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Gracias. Y a Dios iba, otra vez. Vemos que el Señor estaba consciente. Déjeme decirle que el Señor mismo tuvo que aprender obediencia, siendo humano, como ser humano. Ahí en Filipenses podemos leer, esas referencias, hermano, del 5 al 11, si tiene Biblia, léalo. Y fíjese que dice que fue obediente hasta muerte y muerte de cruz. Aprendió obediencia. Y nosotros nos quejamos cuando pasamos por alguna tribulación. Pero ¿por qué Dios deja? Dios prueba los corazones de todos. Dios prueba el suyo y el mío. Porque no es un juicio de que yo lo voy a juzgar a usted o para que me juzgue usted a mí, sino para que sepa qué es lo que dice la Biblia. En qué manera está unido el ser humano, el creyente, con el Señor y el Señor con el Padre. Si nosotros decimos que somos salvos es porque en la Biblia nos dice que la salvación se encuentra en Él. Dice allá en Hechos 4:12 que no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que se pueda hacer algo más que en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios ha preparado todo. ¿Pero de quién depende? De cada uno de nosotros. ¿Qué dice? Afirmando lo que el Señor dijo en Mateo 28:18. Dice la palabra de Dios, y llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Gracias. Y llegando Jesús le dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién se lo dio? El Padre se lo dio. Y volvemos a Filipenses 5 al 11 y encuentra toda la información. Capítulo 2, versículo del 5 al 11 de Filipenses. Ahí encuentra toda la información. Ya lo hemos leído muchas veces también. Por eso el Señor nos invita. Dice, sabes, cree en mí. Para que imites mi forma de obediencia. Para que sigas los pisados que yo dejé para que tú vayas. Pero sabes qué, no es a fuerza, es voluntario. Muchos se le empieza a hablar de Cristo. Ah, sí, sí, no quiero saber nada de eso. Puro hipocresía, pura religiosidad. Si así lo tiene usted en su corazón, qué lástima, porque es la oportunidad de conocer qué dice la palabra de Dios. ¿Qué dice Mateo 11:29? Perdón. Dice la palabra de Dios, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. El llegar a Cristo, gracias, el recibir a Cristo, nos damos cuenta que hay una ampliación en nuestra mente, un despertar espiritual que va para arriba creciendo. Pero no es que fui a la escuela, no es que fui a la universidad. Conocimiento espiritual es voluntario. Te lo presentamos, aquí está, por eso es llevar mi yugo. Y porque al aceptar a Cristo nos sometemos a sus enseñanzas, a lo que Él nos dice que hagamos. Ese es el cristiano que obedece los mandamientos que están en la palabra de Dios. Por eso ahí en Mateo 28, es referencia nada más. Encontramos ahí 28, del 18 al 20 me parece, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿A quién? A los creyentes. No le está diciendo a los no creyentes, al creyente. Si has recibido a Cristo en tu corazón y lo tienes por tu Señor y le has dejado el trono de tu corazón al Señor y el Espíritu Santo, entonces tenemos la fuerza para ir a hacer lo que nos manda. Pero si tenemos dudas, ¿no es cierto? Es que nomás quieren esto, quieren lo otro. Depende en qué tienes puesto tu corazón. Si verdaderamente quieres conocer el poder del Espíritu Santo, de tener un, se dice, un encuentro espiritual verdadero.
es con el Espíritu Santo. ¿Cómo se logra esto? Elevándonos a dejar que la palabra de Dios fluya en nuestros corazones, porque la oímos, la procesamos, la analizamos, vemos. Por eso se les aconseja al creyente: estudia tu Biblia para que nadie te engañe, porque hay muchos falsos maestros, y más en este tiempo. No basta que te digan yo hago. Recordemos ahí en Hechos, que es Hechos 8, el Simón el mago, que tenía engañada con artes mágicas a muchos. Pensaban que era un verdadero profeta. No es nuevo, esto es lo que quiero decir. Siempre ha habido eso aquí. Entonces, es de cada uno para que hayas que. Dice por eso que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso vuestra alma. Es de cada quien si entendemos o no entendemos, queremos o no queremos. El mundo nos llama, nos llama porque a todos nos llama. Se ve muy hermoso, pero al último, el mundo te agarra y te tira ya cuando no sirves para nada. A un lado. Dios no te tira. Dios te levanta y te sigue llevando adelante. Pero ¿qué se necesita? De ser valiente, reconocer, arrepentirme de mis pecados genuinamente, de todo corazón, y estudiar la palabra de Dios. No que te metas leyendo todo el día la Biblia y estés todo el día hincado. Debe desarrollarse voluntariamente y oír atentamente para que crezca la fe en nuestros corazones. Porque dice Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué necesitamos? Dejar que la palabra de Dios fluya en nosotros. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír que la palabra de Dios. Cada persona, cada ser humano que quiere tener una comunión con Cristo, aceptando el regalo que nos da el Padre, que es su Hijo, que es el camino, que es la verdad, que es la vida, y manda a su Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Qué bendición poder decir, y lo digo verdaderamente, es increíble cuando la fortaleza de Dios te levanta. Es increíble cuando te das cuenta que tú ya no debes estar en este mundo y estás hablando y compartiendo. Estás todavía gozando la presencia de tus familiares. Porque Dios no te ha consumido, porque Dios te ha dado la oportunidad, y nos ha dado la oportunidad a cada persona de entender, de querer. Dios pone en el ser humano el querer y el hacer, pero la decisión la tiene el ser humano. Verdaderamente el ser humano no es un robot programado. Tiene mente propia, decisiones propias, entendimiento y discernimiento del bien y del mal. Todo eso lo debemos entender, que es lo que debemos ser más atentos. Y fíjese bien, en ese tiempo había gente que no querían oír la verdad. ¿Qué encontramos en Juan 5:18? Dice la palabra de Dios: entonces, tanto más procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también a su padre llamaba a Dios, haciéndose igual a Dios. Haciéndose igual a Dios. Fíjense la religiosidad en ese tiempo de los judíos. Es que no obedecen la ley. Y ellos ni con un dedo querían hacer nada. Y si querían poner cargas pesadas. Hay un versículo inclusive acerca de eso. No recuerdo la cita. Ponen cargas pesadas sobre los hombros de los hombres, y ellos ni con un dedo quieren mover para hacer nada. Que lo haga el hermano. ¿Yo por qué? No, el siervo de Dios. ¿A qué vino el siervo de Dios? Ahí en Mateo 20:28. Dice la palabra de Dios: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Y para dar su vida en rescate por muchos. Fíjese bien, no vino para ser servido. Hay un razonamiento que le oí a alguien por ahí que dice: el que no sirve, el que no vive para vivir, no sirve para, no, el que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Y qué dice aquí el Señor? No vine a que me sirvieran, vine a servirles, vine a darles bendición. Esta vez que vino, la primera vez que vino el Señor a este mundo,
Vino con un propósito, porque el Padre no quiere que nadie se pierda. Pero este mundo va detrás de lo material, va detrás del gozo, de la alegría, del dice, nunca llorar, nunca sufrir. Dios ha dado todo a su propio Hijo para que tú y yo reconozcamos que somos pecadores y que necesitamos arrepentirnos de nuestras maldades. ¿Pero lo hacemos? Pues no. Fíjese, si el mismo Señor, lo repito, tuvo que ser obediente, Hebreos 5:8. Dice la palabra de Dios, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Amén. Por lo que padeció, gracias, aprendió que la obediencia. Es que no entendemos que cada vez que pasamos una prueba, o el Señor nos está hablando porque no quiere que estemos haciendo lo que estamos haciendo, ¿por qué Dios permite? Acordémonos, razonémoslos, todo aquello que hagamos, todo aquello que hablamos, nos vuelve para atrás, sea bueno o sea malo. Cada quien recibe su recompensa, ¿verdad? No sé por qué tengo Efesios 1, 5 y 6, perdón, 2 Corintios 5, 19, 20, 21, la 21. 2 Corintios 5, 19 al 21. Por favor, sí. Dice la palabra de Dios, porque ciertamente Dios estaba en Cristo, reconciliando el mundo a sí, no atribuyéndole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. ¿Hasta ahí? Fíjese nada más. Si el mismo Padre provee todo lo necesario y hizo de su Hijo justicia de para nosotros, justicia de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Pues mi amigo, mi hermano, usted debe de leer la Biblia más seguido. De 2 Corintios 13:5. Dice la palabra de Dios, examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, probaos en vosotros mismos, no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados. Amén. Qué tremendo, gracias, mija. Examinaos a vosotros mismos, no te vayas a confesar con nadie. Examínate tú propio, o no te conoces tú mismo, es lo que nos está diciendo la Biblia, es lo que nos está diciendo la palabra de Dios a los creyentes. Si es que estás en Cristo, verdaderamente examínate. Mira tus obras que estás haciendo. Mira cómo estás actuando con el don que Dios te dio para que le sirvieras, no para que hicieras negocio. No para que toque los sentimientos, las emociones de la gente. Dios te ama, sí, mira lo que hizo. Y toda la gente, amén, sí. Y nomás salen del templo y todos aguitados. Tenemos que examinar nosotros mismos qué tenemos aquí. ¿Verdaderamente somos hijos de Dios? ¿O nomás pensamos que somos hijos de Dios? ¿Qué dice Efesios 1, 5, 6? Dice la palabra de Dios, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad, palabra para alabanza de gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En el amado. Dios nos ama de tal manera que todavía nos dice, mira, te preparo todo. Pero de ti depende, ¿lo quieres o no lo quieres? 1 Corintios 9:27. Dice la palabra de Dios, antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Amén. Ciertamente, no habiendo yo predicado a los demás, venga a ser, dijo Pablo. Yo mismo tengo que examinarme, el predicador, el pastor, el evangelista, el misionero, la hermana, el hermano, todos vamos a examinarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Dios lo está mandando y dice, examínate, mira, chécate, medita, si estás haciendo verdaderamente la voluntad de Dios. Eso depende de cada quien, no es mío, ¿verdad? Efesios 1, 21, 22. Dice la palabra de Dios, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y todo nombre que se nombre,
no solo en este siglo, mas aún en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Amén. ¿A quién? Gracias a nuestro Señor Jesucristo. Todo esto lo ha hecho el Padre con el fin de que tengamos que la redención. Ahí en Romanos 14, 9, 8, 9, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que o vivamos o muramos, del Señor somos. Del Señor somos. Tenemos esa seguridad. Cuando hemos tomado la decisión y lo hemos entendido correctamente, que no se trata de que dame dinero o te voy a dar dinero para que yo sea el preferido del pastor o porque mi familiar es el pastor. No, sea que vivamos o que muramos, cada uno, cada persona, porque un día vamos a morir, así como vivimos, pues ya estamos vivos, perdón, ya somos del Señor y morimos, del Señor seguimos viviendo. Y el día que el Señor venga, ¿qué va a pasar? Vamos a ser levantados, ¿verdad? 1 Corintios 8, 5 y 6. Dice la palabra de Dios, porque aunque haya algunos que se llamen dioses en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, nosotros empero no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros en él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por él. Amén. Digo, Dios he oído muchas veces que dicen, el camino de los dioses. Es que los dioses, tienes razón, la Biblia nos dice que sí, porque hay algunos, dice, porque aunque hay algunos que se llaman dioses en el cielo o en la tierra, fíjese bien, en el cielo o en la tierra. Y luego continúa como hay muchos dioses y muchos señores. El 6 dice, nosotros empero no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros en él, y un Señor, del cual, del cual son todas las cosas, perdón, y nosotros en él, Jesucristo, por el cual todas las cosas, ¿cómo dice? Perdón. Nosotros empero no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros en él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por él. Gracias. Sí, es que batalla un poco para leer. Me disculpo por eso. Es algo que tenemos que entender que si ya el Señor ha hecho todo, tenemos nada más que un Dios y un Señor. Aquellos que hemos entendido que nada más hay un solo Dios verdadero. Que hay muchos dioses, hay muchos señores que se llaman y que se dicen, no que sean, porque nada más hay un Dios verdadero y un mediador, Jesucristo, nuestro Señor. ¿Lo entendemos? Bueno, si no, pues debemos poner un poco más de atención. Dice 1 Pedro 2, 9 al 12. Dice la palabra de Dios, mas vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habíais alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Amén. Nos guardemos, nos mantengamos alejados de las cosas del mundo. Pero es que tenemos que entender que el Padre ya proveó todo, ya nos dio todo, la decisión, pero la decisión es nuestra, de cada persona, de cada ser humano. ¿Qué es lo que quieres para tus hijos? ¿Qué les estás enseñando? ¿Que sigan el mundo y sus venas? ¿Que sigan las riquezas porque tienes que ser como a fulano, sultano? Pues eso depende de cada quien. Aquí el versículo 21 de 14 de Juan. Dice la palabra de Dios, el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré
y me manifestaré a él. Amén. Fíjese bien. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Si nosotros vemos en primera de Juan 2:5, Dice la palabra de Dios, mas el que guarda su palabra, el amor de Dios está verdaderamente perfecto en él. Por esto sabemos que estamos en él. gracias. Vimos más atrás que es examinados a vosotros mismos, si es que estáis en Cristo. Y fíjese que dice más el que guarda su palabra, sus mandamientos, los mandatos. El amor de Dios está verdaderamente perfecto en él. ¿En quién? En el que guarda la palabra. Por eso sabemos que estamos en él. ¿Está usted en él? 1 Juan 5:3. Dice la palabra de Dios, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son penosos. Y sus mandamientos, gracias, sus mandamientos no son penosos. Cuando nosotros aceptamos, gracias, ya te dije gracias, dos veces para que remate. Cuando nosotros guardamos los mandamientos, es porque ya entendimos quién es Cristo, qué es la obra de Cristo entre el Padre y nosotros. ¿Y quién es Cristo? Es el mismo Dios, porque salió del Padre. ¿Cómo? Bueno, al rato veremos más adelante una enseñanza el cómo, el por qué y para qué. Si no lo hemos entendido, para que quede más claro. Ahorita vamos a continuar con el Éxodo 2:6, digo 26. Éxodo 26, dice la palabra de Dios, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Afirmando que guardan los mandamientos. Romanos 8:28. Dice la palabra de Dios, y sabemos que a los que Dios ama, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Gracias, amiga. A los que con propósito son llamados. ¿Quiénes son los llamados? Todos los seres humanos. Son muchos los llamados, pero pocos los hijos. Hay muchas decisiones, pero pocas conversiones. ¿Qué es el punto? Que analicemos si verdaderamente estamos en Cristo. O es nada más por ilusión. Efesios 1:11. Dice la palabra de Dios, en él digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Amén. Según el consejo de su voluntad. Gracias. Dios nos ama de tal manera que ha hecho todo perfecto para que nosotros tengamos esa bendición, pero si la queremos. Dice Romanos 12:5. Dice la palabra de Dios, así muchos somos un cuerpo en Cristo, mas todos miembros los son unos de los otros. Más todos miembros, todos creyentes, todo cristiano, somos un cuerpo en Cristo. El hecho que hay templos locales, iglesias locales, no quiere decir que somos un diferente Dios o diferente enseñanza. Si profesamos y estudiamos la palabra de Dios, seguimos sus consejos, sus enseñanzas en Efesios 4:25, ¿qué dice? 4, parece que sí. Dice la palabra de Dios, por lo cual, dejada la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Amén, porque somos miembros los unos de los otros. Es que la hermana, es que el hermano, es que el pastor, es que no hay somos un cuerpo. Delante de Dios no hay excepción de personas. ¿Qué dice Romanos 9:20? Dice la palabra de Dios, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que le labró, ¿por qué me has hecho tal? Amén. ¿Cómo podemos nosotros pedirle a Dios, por qué me hiciste así? Dios ha puesto en el ser humano el entendimiento completo, el razonamiento. La mente humana es grande y maravillosa a pesar de lo que digan los científicos o quien sea. Dios puso en el ser humano una mente grandiosa y maravillosa. Pero, ¿cómo la estamos usando? ¿Cuál es el propósito de cada persona? ¿Cuál es el propósito de Dios para ti? ¿Lo buscas o nomás ahí la llevamos? ¿Qué es Isaías 29:16?
Dice la palabra de Dios, vuestra subversión ciertamente será estimada como el barro del alfarero. La obra dirá de su hacedor, no me hizo, dirá el vaso de aquel que lo ha formado, no entendió. Ujú. Así, exactamente. ¿Cómo podemos nosotros predicar con Dios? Porque Él no hace lo que nosotros decimos. Él va a hacer su voluntad, gracias a Dios. ¿Qué dice ahí mismo en Isaías 45:9? Dice la palabra de Dios, hay del que pleita con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Romanos 9:21. Ya, ese es el último. Dice la palabra de Dios, ¿o no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para vergüenza? Ah, o sea, gracias. No es que Dios haya hecho Dios a unos parece. Dios sabe por su omnisciencia, su omnipresencia, qué es, qué ser va a ser aceptar y qué ser no. No es por demás decirlo, pero estamos a tiempo mientras tengamos vida de tomar una decisión correcta, porque ya tenemos todo preparado, pero depende de cada quien. ¿Lo queremos o no lo queremos? Porque las cosas cuando son dadas a veces no se aprecian. Y el don de Dios, el regalo de Dios, es la salvación de tu alma y la vida. La pregunta es, ¿la entiendes? ¿La quieres? Eso depende de cada quien. Todo está preparado. No más que el seguir a Cristo, pues sí, tenemos que someternos a sus mandamientos, a sus estatutos, y Él va a hacer su voluntad en tu vida y en la mía, porque Él es el hacedor de todo. Le dirás al farero, el vaso al farero, ¿por qué me hiciste así? No podemos pleitear con Dios. Tal vez podamos, pero no debemos, porque no sabemos lo que nos espera. Por el hecho que no veamos a Dios aquí físicamente, no quiere decir que no lo hay. Y que lo que está escrito en su palabra no es cierto. Esperemos, estamos viendo muchas cosas y se han cumplido profecías bíblicas muchas veces y se siguen cumpliendo. Pero la gente no quiere, no me gusta, no más están ahí hablando. Hipócritas, lo que sea. El caso es tener de excusa para no aceptar la palabra de Dios. Date la oportunidad, te lo recomiendo. Es algo bueno y maravilloso en tu vida presente y la futura. Es algo que Dios quiere que hagas, pero depende de ti, seas quien seas, tengas lo que tengas o no tengas. Dios nos habla a todos por igual. Oremos. Bendito Dios, Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra, tus enseñanzas. Bendícela y prospérala. Cerrece corazones. Mira por aquellos que están en necesidades, en tribulaciones, ve por estos países que están en estos problemas, Palestina y Israel, Rusia, Ucrania, Señor. Te pedimos por aquellos que se siguen levantando. Aunque no nos espanta, Señor, te pedimos por todos los hombres, como dice tu palabra, orando y pidiendo tu misericordia, por aquellos que sin culpa tienen y están en medio de ellos. Ponemos todo en tus santas manos, pidiendo en tu bondad y en tu misericordia para cada persona. En Cristo Jesús, perdona nuestros pecados, en sus méritos no lo nuestros. Amén. El Señor le bendiga.